Muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un gran placer estar en la mañana de hoy para departir esta charla con un grupo tan importante como el de ustedes. Quiero dar un agradecimiento en primer lugar a la doctora Clemencia Uribe Restrepo, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, al doctor Luqueji Neira, secretario general de la universidad, a la doctora Diana Patricia Guerra, delegada de la Personería de Medellín, que preside el doctor Rodrigo Ardila Vargas, y a los demás directivos del Alma Mater. Muchas gracias por esta invitación. Esta charla es un poco técnica, ojalá no se aburran. Yo quería acompañarla, no sé si en últimas salieron unas diapositivas para amenizar un poco y no se vuelva tan pesada, porque esto es muy técnico, vuelvo y repito. El constituyente del año de 1991 consagró la salud como un servicio público a cargo del Estado, el cual sería organizado conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También la reconoció como un derecho que involucra acciones de promoción, protección y recuperación. De lo anterior, se infiere que la salud actúa en el sistema jurídico de tres formas: como servicio público, como derecho y deber constitucional, escenarios todos en los que debe observarse el principio de la garantía efectiva de los derechos fundamentales como un fin esencial del Estado. A pesar de su consagración constitucional, la realidad social no da cuenta de dicho diseño. La realidad social es otra muy distinta. En efecto, la crisis hospitalaria, usuarios mal atendidos, médicos insatisfechos, la elevada proporción de la población sin posibilidades de acceso real a las tecnologías, aseguradores y prestadores reclamando el restablecimiento del equilibrio financiero y la masiva interposición de acciones de tutela como requisito para obtener servicios sanitarios, siguen siendo una constante. La causa de esta situación pueden atribuirse a factores como la ineficiente rectoría del sistema de salud, que estimuló el voraz e incontrolado ánimo de lucro de algunos actores privados, el débil e ineficaz sistema de vigilancia y control y la inexistencia de indicadores que permitan identificar los retrocesos y avances de la garantía efectiva del derecho a la salud, entre otros. Ello ha repercutido en la falta de confianza entre los actores del sistema y la deslegitimación del modelo sanitario, que aumenta el déficit de protección constitucional del derecho a la salud. En este contexto, los pacientes desconfían de las instituciones que le prestan los servicios sanitarios y del asegurador al que están afiliados, en razón de las barreras de acceso que estos les imponen. Esas organizaciones, a su vez, mantienen controversia por los dineros que unos se comprometieron a pagar con ocasión de las prestaciones suministradas, lo que a su juicio les causa un desequilibrio financiero. Además, los usuarios de las EPS e IPS están inconformes con el Ministerio de Salud por las regulaciones ineficaces que emite para regularizar el cabal funcionamiento del sistema. Por su parte, las entidades estatales intentan, sin éxito, conciliar los intereses opuestos y disímiles visiones conceptuales de cada uno de los actores. Este panorama, nada alentador, es el que ha tenido que actuar la jurisdicción constitucional, que no ha sido ajena a esta crisis, por lo que los jueces de tutela
han tenido que intervenir con contundencia para restablecer el derecho a la salud ante su violación cada vez más generalizada. Hoy, la salud es apreciada como un derecho fundamental autónomo y en razón de la magnitud de su violación, la Corte Constitucional de Colombia dictó la sentencia T-760 del mes de julio del año 2008. El próximo 31 de julio se cumplirán 6 años de expedición de dicha providencia. A pesar de que se han presentado avances en su implementación, persiste la insatisfacción generalizada por el funcionamiento del sistema de salud. Los colombianos han esperado pacientemente los resultados que traería el cambio de un modelo asistencial a uno de aseguramiento con competencia regulada como el que estableció la Ley 100 de 1993. Asimismo, se sigue a la expectativa de la eficacia de las reformas introducidas por las leyes 1122 de 2007 y la 1438 de 2011, y más recientemente la modificación a la estructura y funciones de la Superintendencia Nacional de Salud, el incremento del valor de la unidad de pago por capitación y del nuevo procedimiento de recobros. La iniciativa gubernamental de ley ordinaria sobre salud está en trámite en el Congreso y el proyecto de ley estatutaria está haciendo el control constitucional previo en la Corte Constitucional. En la actualidad se cuenta con un plan obligatorio de salud unificado y actualizado integralmente, lo cual significa que los usuarios del régimen subsidiado, al menos formalmente, deben recibir las mismas tecnologías que los afiliados al contributivo. No obstante, los medios de comunicación registran casos en los cuales algunas EPS se niegan a brindar dichos servicios cubiertos por la UPC o no lo hacen oportunamente, o las IPS demoran la atención a pesar de existir la autorización. Esta realidad impone reflexionar sobre qué debe hacerse para superar el déficit de protección constitucional al derecho a la salud y cuáles estrategias debe aplicar la Corte Constitucional para contribuir a ese objetivo en el ámbito del seguimiento a la sentencia T-760 de 2008. En este contexto, esta charla se desarrollará en 3 secciones. En la primera, se presentarán algunas consideraciones sobre el control constitucional de supervisión y los efectos de su ejercicio para la garantía del derecho a la salud. En la segunda, se describirá el alcance de algunas de las órdenes estructurales y los logros conseguidos, para finalmente compartir algunas reflexiones sobre lo que se espera conseguir como resultado del monitoreo judicial a la política pública en materia de salud, control constitucional y efectividad del derecho a la salud. Para garantizar la supremacía de la Carta Política, el constituyente atribuyó competencias a diferentes autoridades con el fin de que intervengan cuando se evidencie que la voluntad de algún poder constituido o de un particular desconozca lo establecido por el pueblo soberano. De esa manera, la Corte y la acción de tutela se convierten en garantía para la efectividad de los derechos fundamentales cuando por algún motivo resulten amenazados o vulnerados y no exista otro medio judicial idóneo para su completa protección. En casos excepcionales, se activa la jurisdicción constitucional que orgánicamente ejerce el Tribunal Constitucional y funcionalmente los demás jueces de la República. Es al funcionario de primera instancia el que es el encargado de hacer cumplir las órdenes de protección de un derecho constitucional, conservando la competencia hasta que éste esté completamente restablecido. Sin embargo, esta dinámica para el caso del derecho a la salud ha alcanzado niveles preocupantes y efectos indeseables, transformando un mecanismo excepcional en un requisito previo
para poder acceder al sistema. De ello da cuenta la Defensoría del Pueblo, que reportó en su estudio anual sobre la acción de tutela año 2012, que fueron interpuestas 424.400 reclamos de protección, de los cuales 114.313 correspondieron a salud. La cifra es alarmante, como ustedes pueden ver. Esta formulación masiva de acciones de tutela, que se repite año tras año, ha permitido a la Corte identificar algunas prácticas recurrentes de violación del derecho a la salud, consistentes en negar servicios que están contemplados en el POS, trasladar a los pacientes cargas administrativas o financieras como fundamento para no suministrar el servicio, utilizar los pagos moderadores como barreras de acceso para quienes no tienen capacidad económica, interrumpir súbitamente el servicio de salud antes que lo asuma otra entidad, descartar el concepto del médico no adscrito a la red de servicios, no autorizar los exámenes de diagnóstico indispensables para determinar la prestación del servicio, no atender a pacientes con enfermedades catastróficas o de alto costo, no interpretar las exclusiones del POS con un criterio que permita recuperación de la salud y la integralidad del servicio, y no autorizar el servicio que se requiere con necesidad, entre otros. Este tipo de conductas, que no son un catálogo exhaustivo, lesionan el goce efectivo de la salud, entendido como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad, tanto física como mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional. Se ha señalado que el derecho a la salud implica una acción de conservación y otra de restablecimiento. Sus elementos esenciales son la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. A la luz del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, este derecho se ha extendido desde una concepción amplia, universal y expansiva, de manera que permite incorporar el mayor número de servicios y asistencias posibles para el bienestar de las personas. De esta manera, la actitud pasiva de las autoridades del sistema de salud motivó que la Corte en el año 2008 dictara un fallo estructural bajo la idea de que el déficit de protección no se superaba con el examen uno a uno de los expedientes de tutela, sino que era necesario que las entidades sanitarias de regulación, inspección, vigilancia y control adoptaran las medidas tendientes a corregir las causas de dicha violación. En virtud de la aludida sentencia, se profirieron 16 órdenes generales de naturaleza correctiva, que pueden presentarse en 3 grupos: las órdenes referentes a la precisión, actualización, unificación y acceso a planes de beneficios, órdenes 16 a 23, aquellas concernientes a la sostenibilidad financiera y flujo de recursos del sistema de salud, órdenes 24 a 27, y las relativas a la Carta de Derechos, Deberes y Desempeño, cobertura universal, medición de acciones de tutela y divulgación de las sentencias, órdenes 28, 29, 30 y 32. Al tratarse de medidas complejas, la Sala Plena de la Corte decidió asumir la supervisión de su cumplimiento y conformó una sala especial de seguimiento integrada por 3 magistrados con la competencia para lograr el cabal acatamiento de esa sentencia. Se estructura así una nueva modalidad de control constitucional que se diferencia tanto del abstracto como del concreto y se circunscribe a restablecer la supremacía de la Carta Política ante la falta de una política pública eficaz en materia de salud y en la consecución de un verdadero cambio social. Entonces, la Sala Especial de Seguimiento, en el marco de la supervisión, cumple un rol de evaluador de los avances del rediseño de la política pública, actúa como impulsor cuando las medidas presentadas por el regulador no son eficaces
genera una instancia de diálogo entre gobierno, sociedad civil y demás actores en salud y adopta medidas extraordinarias cuando resultan insuficientes las tomadas por el regulador, lo cual supone un papel más activo del juez constitucional en la superación de los obstáculos para el goce efectivo del derecho a la salud. Esta modalidad de control de supervisión constitucional no es exclusiva de nuestro país. Otros altos tribunales, como el sudafricano, el brasilero y el argentino, han acudido a experiencias de seguimiento con las particularidades de sus ordenamientos jurídicos, interviniendo en el ciclo de políticas públicas, derechos de la población carcelaria, la protección ante el desplazamiento forzado y el derecho a la salud han sido objeto de medidas judiciales estructurales. Los tribunales constitucionales han utilizado diversos mecanismos para supervisar el cumplimiento de lo ordenado. Así, han dispuesto que las autoridades vinculadas a la decisión presenten informes de avance, planes y cronogramas, han realizado sesiones técnicas con los diferentes actores en salud que son acompañadas por grupos de seguimiento y peritos constitucionales voluntarios, se han llevado a cabo audiencias públicas y se ha convocado a mesas de diálogo, entre otras. En lo que concierne al proceso de seguimiento, este se ha estructurado en 3 fases, a saber, una de documentación, una de traslado y otra de valoración. En la primera, busca el tribunal disponer de los mayores elementos de juicio y medidas empleadas por el regulador en la superación de los obstáculos al goce efectivo de la salud. Respecto al traslado, la Sala Especial ha utilizado varios mecanismos que han estimulado la intervención de la sociedad civil. Tal es el caso de los grupos de seguimiento conformados por organizaciones o movimientos sociales que representan diferentes actores del sistema de salud, por ejemplo, la academia, las comunidades científicas, los pacientes, las EPS, los profesionales de la salud y clínicas, las minorías étnicas, entre otros. Asimismo, están los peritos constitucionales voluntarios como grupo de apoyo en el análisis de documentos que por su especialidad y contenido técnico requieren del estudio de expertos. Estos intervinientes brindan insumos que son de gran utilidad para la Corte al momento de adoptar la respectiva decisión. Lo anterior, sin contar las solicitudes individuales que plantean diversos problemas del sistema de salud y que mantienen a la Sala Especial en contacto con las dificultades cotidianas de los usuarios. En la tercera fase, se determina si se ha dado cumplimiento general, parcial o incumplimiento del mandato según corresponda. Finalmente, la Sala Especial resuelve si hay lugar a cesar el seguimiento o si es imperioso mantenerlo ante la insuficiencia de las medidas adoptadas por las autoridades responsables. En este último escenario, y en razón del tiempo transcurrido, la Corte puede dictar decisiones excepcionales de carácter permanente o transitorio que incidan de manera directa o indirecta en la política pública adoptada. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que la omisión del cumplimiento del fallo puede generar, para lo cual el Tribunal Constitucional podría acudir al directamente responsable del establecimiento de la política pública, como reportar de ello a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría, e incluso iniciar los trámites de desacato que correspondan. Acá quiero hacer un paréntesis que me parece que es necesario que ustedes conozcan. La semana pasada llegó un informe de la Contraloría General de la República donde da cuenta de la desaparición de cerca de 5 billones de pesos en corrupción. El Ejecutivo Nacional reconoce en ese informe que solo se han perdido 190.000 millones de pesos. Ustedes traigo esta cifra para que vean
lo complejo de esto y la corrupción que hay en este sistema de salud, y me atrevo a decirlo acá públicamente que los órganos de control les ha faltado bastante, es decir, la misma Contraloría, la misma Procuraduría y la misma Defensoría del Pueblo. En efecto, en el marco del seguimiento no hay controversia entre dos partes con intereses opuestas e irreconciliables. No puede perderse de vista que la problemática abordada se resolvió en el fallo estructural que fue adverso a las entidades gubernamentales y que por lo mismo quedaron obligadas con la decisión. De ahí que el principal interés de las autoridades vinculadas con la supervisión no pueda ser el vencer a los demás intervinientes, puesto que en contextos de seguimiento lo que se busca es que exista un diálogo entre todos los actores implicados en el problema que motivó la implementación de la política pública. De esta manera, las dificultades existentes y que impiden el goce efectivo del derecho fundamental pueden superarse con propuestas producto de la reflexión colectiva y su desarrollo en el menor tiempo posible. Además, se favorece la participación de la población en el proceso de adopción de políticas sanitarias. En definitiva, no implementar de forma efectiva la sentencia 760 de 2008 lesiona la supremacía constitucional, por lo que la supervisión deberá continuar y en desarrollo de esta modalidad de control dictarse las medidas excepcionales que sean indispensables para superar el déficit de protección del derecho a la salud. Las órdenes estructurales y su implementación. En esta segunda sección se reseñará el alcance de algunas de las órdenes estructurales de la sentencia y los logros conseguidos con el control de supervisión. Las órdenes 16 a 23 de dicho fallo tienen como finalidad que exista un único plan obligatorio de salud que sea claro y que desincentive la negación de las tecnologías en salud por parte de las EPS. En diciembre del año 2013, el Ministerio de Salud definió, aclaró y actualizó integralmente el POS. De otra parte, en el año 2012, la Sala declaró un incumplimiento parcial por no realizar dicho Ministerio, el de Salud, los ajustes necesarios en la unidad de pago por capitación para garantizar la financiación de los servicios unificados para toda la población. Como consecuencia, el Ministerio incrementó el valor de la UPC en el año 2013 y también en el 2014. No obstante, como el monto que se gira a las EPS del régimen subsidiado sigue siendo menor al que reciben las del contributivo, la Corte está por resolver si existe justificación para esa diferenciación. En cuanto a las órdenes económicas, cuya finalidad es garantizar la sostenibilidad financiera y flujo de recursos del sistema de salud, la Corte declaró su incumplimiento general al detectarse que la regulación del trámite de recobros era inexistente, ya que con lo que se contaba era anterior a la 760 del año 2008. De todas maneras, de acogerse esa regulación anterior, esta sería ineficaz, por cuanto no solo se exigían requisitos inocuos para que una solicitud fuera aprobada, sino que amparaba prácticas corruptas como permitir sin ningún control recobros por servicios incluidos en el POS, esto es, ya financiados con la UPC. Recientemente, el Ministerio de Salud expidió el nuevo procedimiento para tramitar las solicitudes de recobro ante el FOSIGA. La Sala también ordenó que el Ministerio adoptara medidas eficaces para la recuperación de los dineros de la salud malversados, la salvaguarda de los que aún no se habían ejecutado y el control de precios de los medicamentos. Asimismo, a la Superintendencia de Salud, a la Fiscalía y a los organismos de control les fue instruido a actuar con la misma finalidad. Este último grupo de mandatos concierne a la Carta de Derechos, Deberes de los Pacientes y Desempeño de los Aseguradores, orden número 28, respecto de la cual en el año 2012 se declaró el cumplimiento parcial, procediendo el Gobierno a expedir la regulación pertinente, resolución 4343
de 2012, que actualmente se encuentra en proceso de valoración. En cuanto a la cobertura universal, el Tribunal Constitucional ha señalado que no se limita exclusivamente al aseguramiento, sino que se hace necesario contar con la infraestructura hospitalaria y el personal capacitado que garantice el acceso oportuno y la calidad a los servicios de la salud, no únicamente con que el usuario o la gente tenga el carnet, sino que la salud debe ser real y efectiva. Reflexiones finales. Rediseñar una política pública, y mucho más cuando ella incide en la protección y garantía de un derecho fundamental, es una labor que involucra a diferentes actores, impone ejecutar medidas de connotaciones diversas y contar con los recursos para atender de forma eficiente el problema que la originó. En este contexto, ninguna de las acciones establecidas en la 760 a cargo de los entes de regulación del sistema, en principio, es de ejecución inmediata. Sin embargo, esa circunstancia tampoco justifica el incumplimiento de los plazos fijados en esa decisión, ni que próximos a cumplir 6 años desde su expedición, tanto el sistema como el ejercicio del derecho a la salud continúan en la precariedad. Si bien no puede desconocerse la expedición de regulaciones como la actualización integral y unificación del plan de beneficios, el incremento de la UPC, el rediseño del trámite de recobros y las medidas para garantizar el flujo de recursos del sistema, la regulación sobre los contenidos de las cartas de derechos, deberes y desempeño y la elaboración de un ranking de desempeño de las EPS, dichas medidas son y han sido insuficientes en comparación con las realidades que muestra el sistema de salud. A más de lo anterior, los medios de comunicación, las investigaciones académicas, los reportes de los organismos de control y la propia jurisprudencia constitucional siguen evidenciando graves problemas de congestión en las centrales de urgencia, la ocurrencia de los llamados paseos de la muerte, la malversación de los dineros de la salud, la entrega tardía de los medicamentos, la demora en la asignación de citas, la ausencia de respuesta efectiva a las quejas que se presentan y, en general, una atención que no corresponde al trato digno que debe darse a quienes acuden ante aseguradores y prestadores para satisfacer sus necesidades de la salud. Ello permite advertir que la simple expedición de actos administrativos no conlleva automáticamente la satisfacción de las órdenes generales del fallo estructural, puesto que ningún efecto útil tienen si persisten las barreras de acceso que vulneran el goce efectivo a los problemas de corrupción que afectan la sostenibilidad financiera del sistema. Desde esta perspectiva, las medidas adoptadas por el ente regulador se muestran como acciones paliativas, con las cuales, si bien temporalmente se atiende una problemática, no curan la enfermedad. Esto es, no corrigen de raíz los males que impiden que se supere el déficit de protección al derecho de la salud. Es importante resaltar que la intervención judicial en el ciclo de la política pública pretende, en principio, incidir en la gestión del regulador del sistema de salud y no sustituirlo. Así, el juez de la supervisión, en ampliación del principio de frenos y contrapesos entre las ramas del poder público, podrá decretar las decisiones necesarias para lograr que los contenidos del derecho fundamental a la salud no se queden en proclamaciones retóricas o simplemente formales. En este punto, cabe referir que la Corte, para evitar un incumplimiento futuro de mandatos estructurales, ha decretado medidas preventivas como el establecimiento de parámetros para un nuevo ranking. Además, ha adoptado decisiones con vocación transitoria y cuyo cese ha condicionado a que las autoridades desarrollen acciones para corregir las falencias detectadas, como fue la regulación provisional de la UPC. En los autos 261 y 262 del año 2012, la Corte constató que no existía justificación para que dicho monto fuera diferente, por lo que ordenó que mientras no se suministren las razones de la diferencia y fuera desarrollado un sistema de información que permitiera lograr un mayor control sobre los diferentes escenarios en que se desenvuelve el sistema de salud,
el Ministerio debía cancelar una UPC igual en ambos regímenes. En respuesta, dicha autoridad realizó un incremento por ese concepto, debiendo ahora la Corte determinar si la falta de equivalencia entre los montos cancelados está debidamente fundamentado. Incluso ha adoptado directamente medidas de reemplazo para la superación definitiva de la falla en la prestación del servicio. Al respecto, en el auto 342A de 2009, la Corte intervino respecto de la decisión del ente regulador que había dispuesto la unificación del POS de los regímenes contributivo y subsidiado para niños y niñas menores de 12 años. La Corte la extendió de esta manera a los menores de 18 años, como está establecido en la Carta Política. Los escasos resultados presentados por el Gobierno Nacional, que se evidencian en la ausencia de cambio social en materia de salud, hacen que el grado de intervención en la política pública por parte de la Corte sea cada vez más exigente y profundo, ya que en ningún caso la efectividad de los derechos fundamentales de las personas puede quedar sometida exclusivamente a la voluntad del regulador. Una apuesta por la promoción y prevención en salud, es decir, una política orientada a evitar la enfermedad o su detección temprana, ahorraría recursos al sistema y generaría una dinámica diferente en la que el énfasis está en la curación. La supervisión al cumplimiento del fallo estructural nutre la idea de la Constitución viviente, según la cual los derechos deben materializarse en la práctica según las necesidades sociales del momento y no quedarse en su simple consagración en un texto. Para ello, en tratándose del derecho a la salud, las medidas gubernamentales deben ser más efectivas y ello es lo que procura el control constitucional de supervisión que en ejercicio de sus competencias realiza la Corte, de forma que exista una real protección de los derechos fundamentales que son pilares y límite de toda actuación estatal. Es necesario que el país cuente con una política pública en salud seria, estable, integral, progresiva y cuidadosamente diseñada e implementada. Exige la adopción de medidas legislativas, reglamentarias y de control que deben estar precedidas de un diálogo público, donde la participación de la ciudadanía y de la comunidad médica, de los hospitales y las clínicas, entre otros, es de vital importancia. Ello sin dejar de lado la marcha firme y constante del Tribunal Constitucional en virtud de sus atribuciones constitucionales para hacer cumplir los mandatos superiores y del orden internacional de los derechos humanos, como son los inscritos en las órdenes generales contenidas en la ya citada sentencia T-760 de 2008, sobre la cual se debe continuar el curso firme de ejecución por la Sala Especial de Seguimiento hasta la superación definitiva de los obstáculos detectados. Esta decisión es tan solo un eslabón más, nunca definitivo, en la larga cadena de esfuerzos realizados por la jurisdicción constitucional. Su desarrollo, a la que todos y cada uno de ustedes están invitados, requiere que la sociedad en su conjunto participe o esté al tanto de ella, ya que es la única manera de garantizar que las pautas que se vayan estableciendo sean compatibles con nuestros más íntimos valores y expectativas en la materia. Señoras y señores, en la esperanza de poder aproximarnos en un futuro cercano al bienestar de la salud para todos los ciudadanos colombianos, dejo sentadas las anteriores reflexiones y quiero expresar mis más sinceros agradecimientos por la invitación a este evento académico. Muchas gracias.